Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta plática que hemos nombrado Syncor Plus, evaporador de muestras múltiples en aplicaciones ambientales. El temario que tocaremos en esta ocasión será la contaminación ambiental, principales contaminantes químicos, secuencia de trabajo de una muestra ambiental, la evaporación múltiple, el portafolio Syncor Plus de Viewgy, las aplicaciones del 5 Plus en muestras ambientales y al final una guía de aplicaciones que les serán muy útiles para aquellos que trabajan en estos sectores. Bueno, iniciamos con la importancia de cuidar el ambiente. Creo que esto ya es una parte cultural que se ha hecho a lo largo de las últimas fechas debido a lo que está sucediendo en relación a la contaminación del ambiente. El avance que la humanidad ha logrado en el conocimiento de las ciencias y la tecnología ha desarrollado un fenómeno llamado contaminación ambiental. Esto es algo muy importante porque si bien hemos logrado muchas cosas, hemos también transformado la parte del ambiente y esto ha llevado a consecuencias que actualmente, pues, no está por demás, estamos padeciendo. Hemos visto cómo los ecosistemas se empiezan a dañar precisamente por esta situación, por este fenómeno que tanto nosotros como hombre hemos provocado estas situaciones. La contaminación ambiental, digamos que la definición de contaminación de la Real Lengua Española. Contaminar es alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de un medio por agentes químicos, físicos o biológicos. Normalmente hemos clasificado nuestros temas de contaminación en tres sectores importantes, lo que es la contaminación en el suelo, la contaminación en el agua y la contaminación en el aire. Estos procesos industriales que generalmente se llevan a cabo y necesitan de auxiliarse de ciertos químicos o de ciertas sustancias para llevar a cabo la transformación, de cierta manera también contribuyen a lo largo del paso del tiempo a contaminar estos tres sectores de los ecosistemas, el suelo, el agua y el aire, de tal manera que afectan la salud de los seres vivos y esto trae por lógica consecuencias. Pero algo muy importante también que a partir de las finales del siglo XX, cuando se empezó a dar cuenta que esto traía una consecuencia muy importante, sobre todo en la salud del ser humano y también en la salud de los seres vivos, se empezaron a regular internacionalmente. Se empezaron a estudiar aquellos contaminantes que de cierta manera la mayoría de ellos producían un efecto nocivo, de tal manera que se empezó a controlar. Cada país también, independientemente de las normatividades internacionales, tiene su propia regulación específica en este tema. Pero ¿cuáles son esos principales contaminantes químicos que dependiendo de el área que nosotros queremos tocar suceden? Si hablamos del suelo, generalmente cuando hablamos del suelo estamos hablando de muestras que pueden ser el mismo suelos, pueden ser lodos o pueden ser sedimentos y los que buscamos son ciertos contaminantes como son las dioxinas, que dioxinas y furanos que realmente son tóxicos, son cancerígenos. Estos compuestos generalmente derivan de procesos de combustión, de incineración, y lo que producen muchos son las clorinas, que generalmente son derivados cancerígenos que de cierta manera son dañinos para los seres vivos. Em, También cuando hablamos de suelos, tratamos de analizar algunos derivados de hidrocarburos policíclicos, en algunas ocasiones llamados como PHA o
Todas estas que están ustedes viendo son siglas en inglés. También en la parte del suelo se determina lo que son los vinifenilos policlorados, que generalmente estos se conocen como PCBs y son derivados de algunos procesos en donde se utilizan algunos aditivos específicos o alguna modificación para utilizar plásticos, y también son algunos compuestos que de cierta manera retardan la combustión o la parte de la ignición. Son retardantes de flama. Otra cosa también muy importante que encontramos en la contaminación de los suelos son los pesticidas. Sabemos que de cierta manera el suelo produce la gran cantidad de alimentos que nosotros consumimos, y de cierta manera, para evitar que estos alimentos o ciertos cultivos no produzcan plagas, lo que se les hace es tratar con ciertos químicos para evitar que proliferen. Y esto, evidentemente, al ser compuestos químicos, también son absorbidos por el suelo. El nitrógeno total, que en ocasiones también se determina, conocido como TKN con sus iniciales en inglés, no es otra cosa más que saber qué cantidad de nitrógeno se encuentra presente también en el suelo, para ver si el suelo de alguna manera es viable o no, o está contaminado. Algo muy importante también que se determina son las trazas de metales. Si bien sabemos que los metales de cierta manera son nutrientes minerales para el suelo, en cantidades excesivas también pueden ser absorbidas por los vegetales o por lo que se dé en ese sector o en esa parte, y lo que hace es contaminar, porque los metales pesados sabemos que también son cancerígenos. Y algunas otras determinaciones también que se les hace a los suelos, como pueden ser en algunos casos las grasas totales. Todos estos analitos que tratamos de identificar están determinados y están regulados por ciertas normas. En este caso, las que están presentes en pantalla son normas internacionales de protección al ambiente, que generalmente son aplicados en Estados Unidos, y que en muchos de nuestros países también hay una relación en relación a las técnicas y a las concentraciones permitidas. El agua también es otro punto muy importante. Si bien sabemos, es un elemento muy importante en la parte de nuestro planeta, también es contaminada por todos esos desechos que se producen a nivel industrial. Y de igual forma, como lo vemos en el suelo, también se pueden repetir algunos, por ejemplo, lo que son los hidrocarburos aromáticos, como los PHA, como había comentado, los PCBs, los DPHs, igual el agua también absorbe todos esos contaminantes que son utilizados industrialmente para retardar flama o determinar cierto proceso. Y algo muy importante también que le determinamos al agua es el nitrógeno total. El exceso de nitrógeno en la presencia de agua lo que va a conducir es la proliferación de ciertas bacterias o de ciertas algas que de alguna manera crecen y contaminan o eliminan el oxígeno, que de alguna manera es importante para el desarrollo del ecosistema. Y también el agua llevará algunos otros contaminantes muy peligrosos, como son los fenoles, los cianuros, formaldehídos, que también son algunos derivados de procesos industriales. Y también es muy importante estarle monitoreando o determinando la cantidad química de oxígeno, que de cierta manera da calidad también en la parte del agua. Y no está basta por decir todo lo que es amoníacos, nitritos y nitratos, fosfatos, y sobre todo también se toma muy en cuenta la determinación de grasas y aceites. El contenido de grasas y aceites es muy importante en el agua porque es un contaminante, y hay algunas técnicas específicas, sobre todo la SOSLED, que es la que determina el contenido general de grasas totales. Las normatividades que también vienen en pantalla son las que regulan en Estados Unidos, y algunas de nuestros países, como lo he comentado, también se basan en ellas. También otra parte que es muy importante dentro del área de la contaminación es el aire. El aire generalmente se va a contaminar por polvos y aerosoles. Y los analitos que generalmente también se buscan son
igual, dioxinas, sobre todo en este caso también se busca mucho lo que son la presencia de ciertos gases. Sabemos que el monóxido de carbono, el dióxido y todos los óxidos de azufre también son una parte muy importante dentro de lo que es la contaminación del aire. Si bien hemos dado cuenta que hemos a lo largo del tiempo también dañado la capa de ozono, es muy importante también controlar que no se produzca esto. Y sobre todo porque son gases tóxicos que al inhalar, pues evidentemente nos producen una consecuencia de salud. Y de igual forma están regulados a nivel internacional. En lo que nos corresponde a nosotros como analistas dentro del área química, vamos a ver cómo es el flujo de trabajo de una muestra ambiental. Como ya lo comenté, la muestra puede venir de estos tres clasificaciones, que puede ser una muestra que provenga de un suelo, puede ser una muestra que provenga de agua, o puede ser una muestra que tal vez provenga de alguna parte detectada del aire. Entonces, ¿cuál es la secuencia que generalmente se utiliza cuando se trabaja con este tipo de muestras ambientales? Normalmente lo que hacemos es una preparación. Dependiendo de dónde venga la muestra, hay que trabajarla de acuerdo a las normatividades que dictaminan las regulaciones. Hay que hacer sobre todo una extracción, es decir, buscar el analito que nosotros estamos tratando de determinar para aislarlo y posteriormente cuantificarlo. Muchas veces ese analito, dependiendo del procedimiento o la naturaleza de la muestra y la técnica que hay que emplear, en ocasiones lleva una parte de limpieza, tratar de quitar alguna impureza o algún otro componente que pudiera alterar en la determinación el producto que estamos tratando de cuantificar. Y algo muy importante, sobre todo cuando se trabajan con solventes y las extracciones están con base a solvente y las limpiezas también involucran la parte del solvente, tenemos que eliminar ese solvente para quedarnos con el analito. Esta parte del proceso del flujo se le llama concentración, que es el tema que nos toca en esta ocasión. ¿Y qué es lo que sucede después? Después de que tenemos la concentración del analito, una vez limpio, viene un proceso muy importante que es la parte cuantificativa, es decir, conocer exactamente cuál es la cantidad presente del producto en la muestra que nos estamos nosotros trabajando. Y a esto es a través de equipos y métodos que nos dan precisamente una magnitud, un resultado, un número. Veamos un poco al respecto cómo se involucran ciertos equipos, cómo están involucradas ciertas técnicas dentro de este proceso del manejo de las muestras ambientales. Si bien, como lo he dicho, las muestras generalmente que van a proceder del suelo pueden ser suelos, sedimentos o lodos. Si van a ser del agua, pues generalmente llamamos agua residual, aunque en ocasiones también trabajamos aguas potables. Y dentro de lo que viene siendo el aire, evidentemente, dentro del caso que nos ocupa, es todo aquello que podamos captar. Realmente lo que trabajamos es todo aquello que queda contenido de forma en algún medio, en este caso como son los filtros, porque se pueden hacer algunas determinaciones directamente con el aire detectando las partículas, como pueden ser otros tipos de técnicas. Esos analitos que quizás nosotros queremos determinar que pueden estar presentes en cualquiera de estos tres tipos de muestra, como le hemos comentado, pueden ser, como ya lo hemos visto, algunos analitos específicos como son las dioxinas y furanos, algunos aromáticos derivados del petróleo, compuestos halogenados, grasas y aceites, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Y con base a qué? Con base a una metodología que nosotros vamos a desarrollar o lo determine la normatividad internacional. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son esos pasos, esos procesos que nosotros llevamos acá con la muestra? Como ya lo he comentado, generalmente la muestra hay que prepararla y eso implica hacer alguna homogenización de la muestra y quizá a lo mejor si es un sólido, hacer un secado
Entre más homogénea sea la muestra, es mucho más fácil liberar el analito y dependiendo hacia dónde me iré con la técnica, entre más libre esté de la humedad, si en este caso voy a utilizar solventes, va a ser muchísimo más fácil la solubilización. Porque acuérdense que solvente y agua generalmente no son miscibles. Y para esto, dentro del portafolio, ustedes encontrarán el molino de homogenizador o el mixer B400, que tiene una eficiencia muy importante para lograr tamaños de partículas específicas, sobre todo cuando trabajamos con muestras sólidas. Y si en dado caso a lo mejor son muestras que yo tenga que preservar para futuros análisis o que de alguna manera tenga que eliminar de una manera más eficiente el agua, tenemos esa parte de la liofilización que puede ser una evaporación rápida. Pero si en estos pasos generalmente no son requeridos, lo indispensable de la muestra es que tiene que ser filtrada y secada. Cuando son muestras que son de procedencia acuosa, hay que filtrarlas y hay que secarlas. Y cuando generalmente vienen en algún otro tipo de componentes, como son los filtros de aire, pues no hay necesidad de hacer tanto proceso. Así es que se trabajará la muestra en este inicio, tanto como la técnica lo indique. ¿Qué es lo que sigue posteriormente, como lo hemos comentado? Sigue la extracción, es decir, la recuperación o el sacar el analito del cual yo estoy buscando. ¿Cuáles son los analitos? Los contaminantes que hemos comentado. La extracción se puede hacer a través de dos procesos, las técnicas convencionales, en este caso, a través de los métodos de extracción con solventes de presiones estándares, como son los métodos SOSLED o cualquier otro método. En este caso, nosotros aquí ofertamos un extractor universal, modelo E800, que te da 5 métodos de extracción. En un solo equipo tú puedes trabajar diferentes métodos y diferentes solventes en cada una de las plazas, que en este caso son 6 en un solo equipo. Y si vas a trabajar generalmente una muestra en el cual tú necesitas disminuir quizá el tiempo de extracción, porque la extracción sabemos que se lleva un tiempo considerable dependiendo de los métodos, puedes utilizar la extracción presurizada, y que en este caso lo que tú tienes que hacer es incrementar la presión para que la solubilidad del analito sea mucho más factible con el solvente y en este caso obtener las soluciones. Así es que ya sea por una forma o por la otra, lo que tú haces en este paso es precisamente obtener el analito que estás buscando, tener el extracto. Ese extracto en la mayoría de las veces está en una matriz, es decir, está en un solvente. Y muchas veces hay, sobre todo en las muestras ambientales, dependiendo del analito que estés analizando, hay que pasar por medio de una limpieza. Eso lo que ayuda es a eliminar aquellos compuestos no deseados para dos cosas. Em, para que no tengas interferencia en lo que viene siendo tu resultado y en ocasiones para proteger quizá tus otros equipos o tus futuros pasos de contaminantes que pudieran dañar ciertos componentes. Esto de la limpieza es un proceso muy común que veremos un poquito más adelante cuando se trabajan extracciones en fases sólidas, conocidas en inglés como SPM. Si tú estás dentro de esta parte, dentro de tu proceso, trabajas esta parte de la limpieza de la muestra, te va a interesar mucho lo que desarrollemos a continuación en la presentación. Evidentemente, si la extracción ya la realizaste, estabas en una matriz con solvente y también la limpieza quizá la realizaste, si volviste a quedar en una matriz con solvente, es indispensable muchas veces que pases por la concentración. Así es que la concentración de muestras múltiples, que es el tema que nos ocupa hoy, pues generalmente ya se ha llevado a cabo con el equipo que tradicionalmente lo conocemos, pues es el rotavapor, pero generalmente cuando estamos trabajando muestras ambientales tenemos muchas muestras y llega un momento en que le está trabajando con un matraz o con algunos accesorios, no nos da la posibilidad de utilizar una evaporación múltiple, es decir, una gran cantidad de muestras al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que lo que logramos en este proceso es llegar al concentrado, es llegar a tener el analito específico que nosotros estamos buscando. ¿Con cuál objetivo? Para pasar al posterior paso, que es el análisis, es la cuantificación.
Una vez que tu muestra está concentrada, una vez que tu muestra está separada, evidentemente viene la parte cuantificativa. Y es ahí donde te vas a auxiliar de estos métodos, como pueden ser las cromatografías, la cromatografía de gases, muy aplicada en estas muestras ambientales, o puede ser la cromatografía HPLC, o puede ser una cromatografía aplicada a masas, o quizá una espectrofotometría. Aquí dependerá de las características del analito, la forma en la que van a ser determinadas por estos métodos analíticos que al final te dará un resultado. Pero recuerda que si todo lo que está atrás, todo lo que vemos como procesos atrás, no se lleva a cabo de una manera adecuada, generalmente cuando estás en la parte de análisis cuantitativa, puede ser que tus resultados puedan salirse fuera de lo que esperas o no reproducibles, no repetibles también. Si bien te comentaba que el tema de hoy es en relación a lo que nosotros llamamos SYNCOR, relacionado con lo que viene siendo la evaporación, recordemos un poco lo que es la evaporación. La evaporación no es otra cosa más que pasar de una parte líquida haciendo una condensación, regresándola otra vez a la parte líquida, es decir, hacer una secuencia, un ciclo. A este ciclo de evaporación y condensación de un líquido se le conoce como destilación. Y no es otra cosa más que aplicarle calor al líquido y posteriormente a quitar esa magnitud de calor por medio de un medio de condensación o de enfriamiento, de tal manera que lo regresamos al líquido. Esa energía que nosotros utilizamos para evaporar es generalmente la misma energía que nosotros utilizamos para condensar. De ahí donde viene el equilibrio y la conservación de la energía. Y eso lo hemos explicado y lo hacemos nosotros a través de nuestro equipo de Rotavapor, que si recuerdas, Yuki es el creador de Rotavapor y a lo largo de todo lo que viene siendo la historia del desarrollo de los equipos tecnológicos, hemos estado presente en este punto de la destilación, sobre todo al vacío. Pero fíjate que hay algo muy importante. Si bien imagínate, tú estás trabajando una muestra que a final de cuentas necesitas tener que utilizar un solvente para poder hacer esas extracciones y resulta que cuando estás trabajando en el laboratorio estás también no conservando, digamos, la parte de la energía, como te comentaba anteriormente, y estás produciendo solventes o se te está fugando las destilaciones que estás haciendo y las concentraciones, de cierta manera tú también estás contaminando el ambiente. Entonces, en todo lo que viene siendo la parte de la destilación, hay ciertos aspectos ambientales que también se han tomado en consideración para la protección del ecosistema. Entonces, ¿por qué es importante entonces la recuperación del solvente? Generalmente ya hay métodos como el que estás viendo aquí en pantalla, el EPA 3500C, que son métodos específicos que recomiendan el uso de ciertos aparatos, sobre todo los que son concentradores evaporativos, de tal manera que se puedan trabajar de una manera que no produzcan tantas emisiones, que no se conviertan exactamente también, por un lado, los equipos contaminadores del medio. Si te interesa conocer un poco más en relación a este tipo de aspectos ambientales sobre estos métodos, aquí puedes ver en pantalla lo que es una liga de una página web que te lleva mucho a lo que es la parte de la EPOC y estas normatividades. Entonces, lo importante es que sin contaminación del aire por disolventes orgánicos, acuérdate que vamos a trabajar disolventes orgánicos, vaya, que en la mayoría pueden ser o no clorados y que de cierta manera también van a contaminar el ambiente. ¿Por qué? Porque son cancerígenos. Y esto, trabajo de un método bien controlado, con una destilación controlada, con equipos apropiados, lo que va a hacer es que tu laboratorio sea seguro y la atmósfera sea más limpia. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que trabajando con solventes, generalmente, fíjate, se van al ambiente casi 1.600 litros de solvente diarios a la atmósfera. Entonces es algo también muy preocupante si es que estamos hablando de contaminación.
Pero te comentaba también que entonces cuando estés trabajando después de la extracción vas a tener la necesidad de hacer evaporación y no solamente de unas muestras, de muchas al mismo tiempo. Y hay varias técnicas que puedes encontrar, desde la evaporación con nitrógeno, a lo mejor la evaporación utilizando la fuerza vórtice o utilizando alguna fuerza centrífuga. Lo importante del método en la selección es que te reduzca el tiempo, que puedas trabajar unas temperaturas para esas muestras que son sensibles, que recuperes el solvente, que no tengas alto costo por la utilización de servicios periféricos y que sea automático, que pueda ser modular, que sea ergonómico y sobre todo que sea amable con el ambiente. Entonces, estas características son muy importantes para seleccionar un equipo. Cuando hablamos entonces de la evaporación múltiple, lo que nosotros tenemos son varios métodos o varios equipos que te pueden ayudar, conocidos en el mercado, como pueden ser algunos concentradores específicos que utilizan nitrógeno, otros equipos de vidrería muy específicas también que te ayudan a hacer este tipo de concentración o evaporación. ¿Qué es lo que sucede con alguno de ellos? Pues que generalmente en algunos utilizas el nitrógeno, que acuérdate que también el nitrógeno se convierte en un contaminante para la atmósfera. Y por el otro lado, también cuando utilizas otros equipos en los cuales tienes que hacer evaporación a sequedad y estás trabajando en una campana y no hay una condensación, pues entonces también estás además colaborando en la contaminación del ambiente. Entonces, lo ideal sería trabajar en un sistema que no utilizara nitrógeno y que tampoco dejara salir los vapores a la atmósfera. Es por eso que en esta ocasión nos hemos reunido para hablarte del equipo Syncor Plus, que evidentemente te va a ayudar a realizar este tipo de concentraciones con estas ventajas que te he comentado. Dentro del portafolio de evaporación en paralelo vas a encontrar diferentes equipos y accesorios. En este caso, nosotros tenemos una línea de equipos para poder hacer un poco más eficiente la evaporación y que también la puedas hacer múltiple. Tenemos la parte de multivapor, si es tu necesidad de evaporar cierta cantidad de productos, puedes utilizar multivapor de 6 o 12 plazas con una gran gama de adaptadores para diversos tipos de tubos viales que puedan ser de alguna manera requeridos, no solo para muestras ambientales, sino para otro tipo de proceso. Y evidentemente en el tema que nos toca hoy, pues la parte de Syncor. Syncor, un equipo que le hemos llamado Syncor Plus por las muchas características importantes que tiene en el mercado en sus diferentes denominaciones como Polybab, Analyst y uno muy específico para extracción. Syncor Análisis Plus, el equipo generalmente va a dividir en dos modalidades o de dos formas. Uno que se va a llamar Analysis, si tu interés es concentrar a cierto volumen final, será un módulo que te va a servir mucho. Y el otro llamado Polyvat, si tu interés es solamente hacer una concentración y una concentración a sequedad del producto, entonces Polyvat será el equipo más apropiado. Cuando trabajamos esto de evaporación, de destilación y de concentración, evidentemente sabemos que para ser el proceso más eficiente necesitamos ayudarnos de dos accesorios periféricos muy importantes, que es la fuente de vacío, que es la que me va a ayudar a hacer la evaporación un poco más rápido y además controlada, y por el otro la fuente de enfriamiento. En este caso, un baño de recirculación, un chiller, que me ayudará a que todo eso evaporado se condense de una manera eficiente sin pérdida de solvente en la mayoría de los casos. Entonces, cuando trabajamos esta parte de evaporación múltiple dentro de lo que es el sistema Syncor, digamos que la parte importante es la plataforma. El equipo tendrá una plataforma que de cierta manera se convierte en modular, de tal manera que pueda ser intercambiable si a futuro necesitas otras plataformas, no es tan difícil. En menos de 5 minutos tú puedes cambiar las gradillas de la plataforma. Esa plataforma de calentamiento va a trabajar en unas temperaturas de 20 a 100 grados centígrados y va a tener una agitación oscilatoria entre 60 a 400 revoluciones por minuto.
Si tú te das cuenta, las temperaturas son perfectas para poder trabajar con sistemas de vacío y la agitación también es perfecta para poder ayudar con esa parte de la energía cinética a hacer la evaporación un poco más rápido. Dependiendo de hacia dónde te diriges, cuál es el objetivo al final en la concentración, tú vas a poder tener un módulo de enfriamiento si en este caso necesitas tener un residuo o un módulo estándar si lo que necesitas solamente es una evaporación completa. Eh, las configuraciones las puedes solicitar desde un inicio como forma Analysis o como forma Polyvap. Ambos traen la misma plataforma y si en algún futuro tú quieres migrar de una gradilla hacia otra, dependiendo del objetivo de tu concentración, solamente necesitas la gradilla. Pero quiero recordarte algo muy importante. ¿Por qué usamos una fuente de vacío para poder trabajar lo que es la evaporación? Porque sabemos que el punto de ebullición depende fuertemente de la presión y sobre todo cuando tenemos menor presión en nuestro sistema, lo que sucede es que también el punto de ebullición se abate y lo que hace es que la evaporación sea un poco más rápida. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros trabajamos con la fuente de vacío? Es que protegimos las muestras termosensibles, aumentamos la velocidad de evaporación y algo muy importante, en este caso no utilizamos nitrógeno porque el vacío precisamente lo que hace es hacer esa evaporación suave, sin contaminación de nitrógeno por la parte del ambiente. Además de que si tú cuentas con un controlador de vacío, sobre todo en los que nosotros te ofrecemos, vas a encontrar una librería, una biblioteca de disolventes, los cuales te ayudarán a encontrar la presión correcta y además a poner las temperaturas correctas en el módulo que va a necesitarla. Y además que cuando la bomba está controlada, solamente te compensa el vacío de tal manera que se apaga y solamente en el momento en que detecte que necesita compensar, se prenderá de tal manera que siempre estará completamente apagada y tu bomba tendrá una larga vida. Entonces, aterricemos un poco hacia dónde quieres ir. Si el objetivo es concentrar a un volumen definido, te comentaba que lo mejor es trabajar con una plataforma que lleve el módulo Syncor Plus Analysis. Tú tienes una muestra inicial, después de concentración, evidentemente, o después de la extracción, necesitas, o de lavado, dependiendo en qué proceso estás, partes de un volumen inicial. Y al final lo que quieres es tener un concentrado que tenga cierto volumen. Y nosotros lo que te vamos a ofrecer es un tubo que va a tener un apéndice. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de concentración con un volumen definido? Generalmente va a haber una gradilla, lo veremos posteriormente, en el cual vas a estar calentando lo que es la base, la parte de la plataforma, la gradilla, la parte metálica, y va a haber una parte del sistema en el cual va a recibir lo que es el medio de enfriamiento. En este caso, el medio o el agua que proporciona el chiller, de tal manera que la punta o el apéndice quedará introducido exactamente en ese compartimiento, de tal manera que durante la evaporación, solamente la parte final que veremos cómo se lleva a cabo el proceso quedará líquida, quedará concentrado, nunca se evaporará. Entonces, eso llamado apéndice refrigerado te va a permitir hacer un proceso de concentración automatizado. Y tú puedes elegir una serie de variedad de tubos con diferentes capacidades y tú seleccionarás cuál es el volumen final que tú quieres obtener en ese concentrado. Hay desde 0.3 mililitros, 1 mililitro y 3 mililitros. Dependiendo de lo que te pida tu posterior técnica, será el volumen que tú requieras. Los tubos pueden ir desde 500 mililitros hasta 120 mililitros en capacidad total. Las gradillas para la concentración, y generalmente en el módulo Syncor Plus Análisis, traen de 4, de 6 y de 12 plazas. Las de 4 son de 500 mililitros, las de 6 son de 250 y las de 12 son de 120. Son unos pozos específicos en el cual se colocará el tubo y traerán unos bordes y también unas hendiduras que son fáciles de, en este caso, colocar el medio de enfriamiento para que siempre esté
la gradilla completamente fría en la parte de abajo. Y llegues a obtener un tubo con un concentrado como el que estamos viendo en esta figura. Pero pasa algo muy importante también. Hemos desarrollado un accesorio que todavía ayuda muchísimo más a esa concentración, al cual nosotros le llamamos módulo de reflujo. El módulo de reflujo no será más que una placa que se colocará en medio de los tubos, ¿ok? De tal manera que va a ayudar a dos cosas. A evitar que el analito se pegue en las paredes de los tubos y por ende también a realizar lo que nosotros llamamos un reflujo. De tal manera que cuando el vapor empiece a evaporarse, vaya en este caso el líquido, de la parte central, que es donde está la magnitud del calor, en el momento en que choque o toque al módulo de reflujo que estará frío, porque por este lado también conocerá agua de enfriamiento, entonces se producirá una condensación, de tal manera que habrá una condensación por la parte lateral del tubo y una evaporación por la parte central. Todo de manera controlada, de tal forma que obtengas el concentrado y también obtengas el vapor ya destilado. Aquí tenemos un ejemplo en esta fotografía, como si tú no utilizas el módulo de reflujo, puede ser que evidentemente tengas el concentrado final, pero mucha de la muestra que estás buscando quede pegada en las paredes. Entonces, podríamos decir que esa concentración no es óptima. Y en el momento en que colocas el módulo de reflujo, evidentemente esto te ayuda muchísimo para que la concentración residual sea la correcta. Aquí puedes ver en esta imagen cómo el módulo de reflujo es una placa que se coloca en el medio de los tubos, entre la cubierta de vasillo y la plataforma, y de cierta manera también sobre este módulo corre lo que viene siendo el medio de enfriamiento para que puedas tener esa condensación lateral en las paredes. Y te has de preguntar, bueno, tengo un baño, tengo un chiller, en este caso tengo la bomba de vacío y tengo el equipo. ¿Cómo es que se lleva a cabo toda la conexión entre las mangueras, entre todos los módulos? Como puedes ver en esta imagen, en este esquema, tenemos el chiller por este lado, tenemos lo que viene siendo nuestra bomba de vacío y tenemos lo que es nuestro equipo. Lo que va a suceder es que evidentemente el chiller, el medio de enfriamiento, veremos hacia dónde lo vamos a llevar. Primero al condensador, que es la parte del equipo. Después irá hacia los respectivos módulos, ya sea la parte de enfriamiento que necesita los apéndices, como también distribuir el líquido al módulo de reflujo. El agua continuará o el medio de enfriamiento continuará de tal manera que también llegue a lo que viene siendo los condensadores o el condensador secundario que tiene la bomba y recuperes también algún solvente que a la salida del aire pudiera estar presente. Entonces, si te das cuenta, no es una manera tan complicada, simplemente es revisar todas las conexiones y hacer las conexiones pertinentes. Vamos a ver cómo funciona este equipo del Syncor Plus, sobre todo en lo que te comenté de las gradillas. Como puedes ver en pantalla, se ven los tubos con los apéndices correspondientes. Evidentemente, llenas tu muestra, cierto volumen, si el objetivo es concentrar, colocas la muestra en la gradilla y esta es la forma en la que se le adiciona el agua a la gradilla. La gradilla, de cierta forma, en el fondo, tiene un reservorio para que el agua esté corriendo constantemente. Eliges el vacío, haces la rotación. La rotación lo que te ayuda también es, de cierta manera, disminuir la que las muestras proyecten. Tienes lo que viene siendo la parte de la condensación, en donde recuperas el solvente, puedes reciclar, y del otro lado también la bomba de vacío tendrá un condensador a la salida para recuperar todos los solventes que no lograron condensarse en el primero. Una vez que tu proceso ha terminado, evidentemente lo que buscas es esto, tener un concentrado de tu muestra.
La destilación se lleva la evaporación y la condensación al mismo tiempo y la recuperación es mayor al 95% de solvente. En ocasiones hemos llegado hasta el 98%, lo cual quiere decir que somos muy amigables con el ambiente. Bien, pero ¿cuál es la otra parte que te había comentado? Si tu objetivo es evaporar, es decir, solamente concentrar la muestra, pero que llegue a sequedad, entonces el módulo que más te podría servir para ti es el Syncor Plus con PolyVap. Tienes la muestra, evidentemente, partes de un volumen y lo que quieres es concentrarlo a sequedad. Si este fuera el caso, mira ahora cómo las gradillas son diferentes. Ya no traen esa parte donde trae la parte de enfriamiento, aquí evidentemente ya no se requiere. Y de igual forma, aquí el portafolio es un poco más amplio en la cantidad de volumen que puedes utilizar. Entonces puedes utilizar 4, 6 o 12 posiciones, la de 4 de 500 mililitros, la de 6 posiciones de 250 mililitros y la de 12 de 120, pero también el portafolio crece a 24, 48 y 96 muestras. O sea, dependiendo de la necesidad que tengas, tendrás una gradilla correspondiente para hacer este tipo de evaporación. Y de igual manera, el 5 Poly Plus PAP, como puedes ver, es todavía un poco más no disminuido en cuestión de las tuberías que se requieren, porque no tiene tantos módulos, en este caso para la parte de enfriamiento, y por lógica, pues lo que nosotros tenemos vuelve a ser nuestra bomba de vacío, nuestro chiller y nuestro equipo. Y las mangueras, evidentemente, el agua de enfriamiento correrá directamente hacia lo que es el condensador primario, posteriormente irá al módulo de reflujo y al final pasará por el condensador secundario de la bomba. De tal manera que lo hará recircular y por el otro lado proveerás el vacío directamente hacia la cubierta del equipo. El vacío se introduce a través de la cubierta en una conexión que viene desde el condensador. Vamos a ver cómo funciona esta parte operativa del módulo de Syncon Plus por IVAP. Los tubos, como recordarás, son redondos en la parte del fondo y se colocan directamente a la gradilla en cuestión. Evidentemente, programas una presión, llevas a cabo, como hemos visto, la parte de la destilación, la condensación, tan eficiente como la presión lo permita, y evidentemente tendrás un método que podrás controlar o que podrás tú em, colocar en tu controlador o en tu interfaz. Recuperarás el solvente. ¿Ok? Puedes controlarlo por algún proceso en específico, por algún tiempo determinado, por algún gradiente, y lo que te lleva al final es la recuperación del solvente, que puedes reciclarlo o utilizarlo para cualquier otro proceso. Es la facilidad de trabajar estos módulos y evidentemente recuperar tu muestra. Aquí veremos un ejemplo de cómo queda la muestra después de la evaporación. Obtienes al final tu concentrado en la parte del fondo del tubo. Bueno, pero recordarás que al inicio yo te hablaba que hay algunas técnicas, dependiendo del analito que se esté utilizando, en el cual necesitas utilizar algo llamado como extracción en fase sólida o extracción sólida en columna. Esto se hace muchas veces también de una manera manual, podríamos decirlo hasta cierto punto. Tienes los llamados columnas o cartuchos, depende cómo le llames, de extracción que de cierta manera ya tienen un medio que te ayudará precisamente a retener o limpiar ciertos contaminantes. Y lo que se hace simplemente es tener esa columna, vaciarle el solvente en la parte de arriba y hacer la elusión las veces que sea necesario hasta que, dependiendo de lo que te interese, que generalmente puede ser la primera, segunda o tercera elusión o la cuarta o quinta elusión después de limpieza. Será dependiendo de la técnica y el analito que estés buscando. Pero si algo te podemos ofrecer nosotros es hacerlo de forma automática. Entonces, en este módulo de Syncor que llamamos nosotros Syncor Plus Analyze, con el módulo de extracción de sólida en columna, lo que vas a hacer es precisamente alimentar la muestra a tu columna y tendrás en esta parte de arriba de un módulo que es una tapa que veremos posteriormente en un video, una válvula
de tal manera que si tu interés es estar limpiando la muestra o lavándola, lo inicial es que a través de la apertura de la válvula, en lugar de que los desechos se coloquen en un tubo, se irán por la acción del vacío hacia una botella colectora. Entonces, si alcanzas a ver esta imagen, tenemos el equipo del cual hemos comentado con su módulo de colección de análisis, porque al final de cuentas necesitas un concentrado, y el módulo de extracción sólida en columna. Este módulo, dependiendo del tamaño de tubos que tengas abajo, será también el tamaño de columnas que podrás colocar en la parte superior. Allí colocarás las columnas, entonces, de tal manera que tú adiciones el solvente o lo que necesites para lavar la muestra o limpiarla y los desechos por acción de vacío se colecten en una botella, que una botella que va a estar de este lado. Y una vez que tú ya consideres que la limpieza se ha llevado a cabo, entonces solamente switches lo que es la válvula y entonces puedes recolectar en el tubo todo lo que requieres de elusión de la muestra. Es decir, entonces, en los módulos, cada una de las columnas tendrá una tubería independiente, de tal manera que con la acción del vacío, todo ese solvente o todos esos desechos que estás lavando serán colectados y estarán comunicados de cierta manera también con el matraz evaporador, si así fuera la parte inicial. Después de que hagas el lavado, inclusive puedes quitar este matraz, cambiarlo, lavarlo y colocar uno que te reciba ya después los solventes correctos después de la concentración. Entonces, este es un módulo muy importante que te puede ayudar muchísimo para trabajar este tipo de muestras que necesitan pasar por una columna de extracción. Después, evidentemente, como te lo he comentado, no necesitas hacer ningún intercambio de muestras, solamente switchar la válvula y colectar entonces el producto que tú requieres. Vamos a ver un video operativo de cómo funciona este módulo. Como puedes ver en pantalla, aquí tenemos el módulo. Nos auxiliamos del vacío del sistema. ¿Ok? Lo que hacemos primero es acondicionar la columna, ¿ok? Con algún solvente o de acuerdo a la técnica que tengamos que seguir. Abrimos la válvula hacia los desechos, lo que te había comentado. De esa manera recibimos la colección de los desechos. Después de que acondicionamos la columna, probablemente regresamos a la muestra inicial, a la posición inicial, y adicionamos la muestra. Y podemos regresar de nuevo a la parte de los desechos, dependiendo cómo sea el proceso. Regresamos a la posición inicial. Podemos seguir lavando, como puedes ver, las veces que la técnica te lo mencione. Regresamos a la posición inicial y ya tenemos en la columna el analito que estamos buscando. Entonces ya conocemos perfectamente con qué solvente podemos eluirlo y la ilusión va a ir directamente, como te he comentado, al tubo colector, que en este caso es un tubo colector con un apéndice, como lo hemos visto, que te hará una concentración específica de volumen.
Ok. Cerramos la válvula e iniciamos nuestra evaporación. Módulo muy que te va a ayudar muchísimo para no, sobre todo evitar contaminación cruzada de la muestra y evitar pérdida de la misma. Bueno, ¿cuáles son esas aplicaciones ambientales que nosotros tenemos para ofrecerte en este sentido? Hay unas notas de aplicación que son las notas de aplicación de Viewgy y las puedes encontrar en nuestra página web. En pantalla, en vez de la liga, puedes entrar directamente a www.buchi.com y de ahí navegarás hasta encontrar la parte de las aplicaciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos para ofrecerte en este sentido? Generalmente, si la técnica dice o la posttécnica, la concentración o el volumen definido, como ya hemos visto, vamos a utilizar el Syncor Plus Analysis. Para esto, las aplicaciones que tenemos disponibles para ti que puedes bajar en esa página web son determinación del índice de hidrocarburos en aguas según la ISO 9377-2. Esta aplicación va muy dirigida a lo que es la limpieza y la concentración de las muestras, trabajando con este analito contaminante, hidrocarburos en aguas. La determinación de PCBs y PHA en sedimentos. La concentración y la recuperación de solventes de algunas muestras ambientales que se han trabajado con diclorometano. La extracción de suelos, sobre todo a alta presión, en este caso con nuestro equipo Speed Extractos, para la determinación de pesticidas y posteriormente la concentración utilizando, como hemos visto, un Syncor. Déjame decirte que las gradillas de Syncor también son compatibles con los tubos del Speed Extracto, lo cual te ayuda a que no tengas tanta contaminación en el trasvaso. La determinación de isómeros de hexaclorociclohexano y congéneres de bencenos que vienen por ahí como de filtros de aire que también están presentes. Estas notas de aplicación te van a servir muchísimo si es que estás trabajando con alguno de estos contaminantes o en tus análisis de laboratorio trabajas con estos. Las aplicaciones ambientales también, si en este caso vas para la parte que hemos visto de la utilización del módulo de extracción para limpieza y concentración, tenemos esa aplicación que se llama, como te lo comenté, determinación del índice de hidrocarburos en aguas de acuerdo a la ISO 9377-2 y te va a llevar muchísimo a lo que viene siendo la limpieza y la concentración de la muestra. Y también puedes utilizarla para determinación de hidrocarburos aromáticos. Esto es muy dirigida a eficientar tu proceso con el módulo de extracción en fase sólida. Veamos una nota de aplicación, precisamente que es esta, el módulo de extracción en fase sólida. Esta nota de aplicación la podrás encontrar en nuestras redes sociales y se llama Determinación del índice de hidrocarburos en agua según la normatividad que te he comentado, dirigido a lo que es la limpieza y concentración de la muestra, es decir, después de la extracción. Em, como tú puedes ver en pantalla, generalmente lo que se utiliza es la muestra que ya viene posteriormente a la extracción, pero necesito pasarlo por una limpieza. La nota de aplicación te dice que vas a tener que utilizar una columna que generalmente va a tener como medio 2 gramos de fluoricil en la parte de abajo y 2 gramos de sulfato de sodio en la parte de arriba y alrededor de 50 mililitros de tu extracto, en este caso tu muestra, y vas a utilizar hexano para hacer los primeros lavados, ¿okay? Generalmente son 10 mililitros, eluir algo que no se requiera, algún contaminante que no necesites determinar, y por el otro lado, una vez que ya has hecho ese lavado, evidentemente van a haber algunos residuos, que es lo que tú buscas, que también se van a terminar con el mismo hexano, a una presión de 220 milibares, a una revolución en el equipo de 60, utilizando 50 grados centígrados en la parte de la plataforma. Como ves, el calentamiento es muy ligero en el sentido para que no dañes también la muestra, como nosotros, evaporación amable. Con 70 grados en la parte de la cubierta aumentamos un poquito la temperatura después de que ya no toca la muestra para que la evaporación sea más eficiente, más rápida y de tal manera que utilizando la gradilla con el módulo de, en este caso, Analyze, concentremos a 1 mililitro. El apéndice, generalmente el baño de enfriamiento estará por ahí de 5 grados centígrados en todo el sistema y en alrededor de 1 hora y media tendrás este concentrado de 1 mililitro.
¿Para qué? Para posteriormente tomes tú la alícuota, que eso es para lo que se utilizan los concentrados, tomar alícuotas específicas y irte a tu determinación analítica. En este caso es a través de la cromatografía de gases. Esa nota de aplicación que está traducida al español, en su parte corta la podrás encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Pero no solamente hablamos de las notas de aplicación que hemos hecho en relación al ambiente, también si es de tu interés tenerle un poco más eficiencia en el método que estás llevando a cabo con tu equipo, tenemos unas notas de aplicación que son documentos completos para que tú establezcas o optimices tu método cuando ya tienes un evaporador en paralelo. Si la muestra que estás buscando a lo mejor no se encuentra dentro de la base de las aplicaciones, pero conoces lo que son los solventes a implementar y lo que quieres es precisamente hacer una evaporación lo más eficientemente posible, tanto conservando la energía para que no contamines y de otra manera hacer que el analito no sufra ningún problema en el momento de la concentración, entonces esta guía que puedes bajar también en la liga que estás viendo en pantalla, te va a ayudar a determinar qué cosas, esas temperaturas, esas eficiencias, esas velocidades de evaporación que te van a ayudar muchísimo a tener un método lo mejor posible. Bien, ya que hemos hablado un poco de Syncore Plus, tomando en consideración por qué Plus, porque tiene un más, tiene un plus en la calidad que nosotros te ofrecemos. El equipo es seguro y es amigable con el ambiente, como lo hemos comentado. Em, Está también modulado de tal manera que todos los periféricos pueden conectarse a él y de esa manera te va a ayudar a hacerlo automático. Vas a tener una interfase de control que va a ser altamente reproducible y que te va a llevar a tener una evaporación de todos los lotes al mismo tiempo. Hablamos de lotes de todas las muestras que tú hayas puesto en la gradilla. Un equipo sincronizado, que quiere decir, como te lo he comentado, puedes adquirirlo desde una manera, desde un inicio con las plataformas correspondientes, ya sea Polybab o ya sea Analyze, o tú puedes después, una vez que tienes la plataforma, solamente tener las gradillas correspondientes. La evaporación es amable, el vacío y la agitación, general es como un tipo vortex, protege tu analito que son sensibles y te evita la contaminación cruzada. La parte de arriba, donde está la tapa de vacío, ahí concuerdan todo lo que viene siendo la parte de la evaporación, de tal manera que en ningún momento están en contacto unas con otras cuando se están evaporando. No necesitas estar al presente del equipo, simplemente lo puedes programar tanto el vacío como el propio equipo con una sola tecla al final de cuentas, con un solo start, con un solo inicio, vas a dejar que el equipo trabaje solo, te va a liberar tiempo para que no estés al pendiente viendo qué es lo que sucede y sobre todo te va a ahorrar costos, muchos costos en relación a las inversiones que haces para el trabajo de estas muestras. Costos que a lo largo del tiempo no los ves, pero son muy importantes. La pérdida del solvente, la parte ambiental que hemos discutido hoy, la ergonomía del proceso. Y además, como te he comentado, vas a poder tener apéndices residuales de 0.3, 1 y 3 mililitros. O sea, Syncore Plus te va a ayudar muchísimo a hacer una evaporación lo más eficiente, además de los módulos que te he comentado. También te comentamos que están nuestras guías gratuitas que son confiables, las puedes buscar. Hay dos muy importantes que yo te recomiendo, que es la guía de contaminación, confianza en la determinación de muestras ambientales y la guía de extracción también para muestras ambientales. Algo importante que tiene la guía, que quizá por espacio no podamos verlo, por eso te aconsejo que las bajes, que las busques, te van a decir exactamente ¿qué analito es el que tú estás utilizando o el que tú pretendes trabajar? ¿Y cuáles son los equipos en nuestra cadena de trabajo que te pueden ayudar a hacer más rápido el proceso? Si estás trabajando a lo mejor con pesticidas, con pH, con PAH, como lo que hemos visto, todos esos contaminantes derivados del petróleo, entonces puedes tener primero la extracción con cualquiera de los dos equipos que te he comentado. Posteriormente pasas por la evaporación múltiple o si estás determinando algún otro contaminante, generalmente puedes pasar a través de lo que viene siendo el proceso de Kjeldal, ya sea un Kjeldal total o un Kjeldal solamente de aplicación no Kjeldal. En la página web www.buche.com encontrarás estas guías que también están disponibles para tu uso. Y algo también muy interesante, sí, es para ti un punto muy importante, la que hemos hablado de contaminación y quieres ampliar un poco más en relación a
el conocimiento de artículos que se han escrito en relación a este tema, déjame decirte que la revista Quimofilia tiene una edición, en este caso la edición de febrero del 2021, dedicada exclusivamente a lo que es la contaminación. Te aconsejo que tengas la oportunidad, visita la página web, la ves en pantalla también, en la cual encontrarás mucho de lo que está escrito en relación a lo que es contaminación. Y también allí encontrarás una guía de extracción de análisis ambiental, en este caso en español, de un método que hemos puesto ahí para la determinación de PCBs en muestras de sedimentos. Pero como te he dicho, somos una solución integral. En este caso solamente te hablamos de la evaporación múltiple, de la concentración hacia cierto volumen final y de la posibilidad de utilizar un accesorio para hacer esas extracciones en fase sólida. Pero si es tu interés tener extracciones, ser las extracciones estándares, podríamos decir, tenemos un equipo que es el Universal Extractor, como te dije, interesante porque puedes correr 5 métodos al mismo, puedes elegir el método, el equipo trae 5 métodos, tú puedes correr el método que tú quieras al mismo tiempo y con diferentes solventes. Es algo muy interesante que tenemos en el mercado. Y por el otro lado, el Speed Extractor, si es de tu interés hacer la extracción, acuérdate que hoy solo hablamos de lo que es la evaporación, pero previo a eso es la extracción, un tema que posteriormente tocaremos. Puedes utilizar este equipo del Speed Extracto y quizá a lo mejor en algunos casos tendrás que hacer alguna separación cromatográfica específica. Siempre después de algunas extracciones y de algunas concentraciones se necesita alguna purificación específica del analito a través de nuestra línea de Pure, que es cromatografía preparativa. Puedes apoyarte para realizar este tipo de procesos. Muchas gracias por tu tiempo. Em, Aquí están nuestras redes sociales en lo que puedes encontrar mayor información y nuestro correo a lo largo de la presentación. Ves el correo latamerica.buchi.com o a través de esta página. Puedes dejarnos tus preguntas, tus comentarios, tus sugerencias y con gusto te las respondremos a la brevedad posible. Muchísimas gracias.